Ya, buen día con todos. Ahora voy a presentar un tema relacionado al área de métodos numéricos. Voy a tocar el método de la gradiente descendente. Primeramente vamos a tocar algunos conceptos de ayuda para poder entender mejor este tema. Estos conceptos vamos a usar, ¿verdad? Ya, primeramente con la gradiente, ¿no es cierto? Ya la gradiente es como una generalización de la derivada. Ya, ¿qué nos va a dar la gradiente? La gradiente nos va a dar un vector donde la función tenga su mayor incremento, ¿verdad? Ustedes pueden ver este vector, esta flechita que ven acá, con una flechita, ese es el vector negrito, ¿no es cierto? En esa dirección es donde la función tiene su mayor incremento, ¿no es cierto? Ya, como podemos ver acá, tiene su mayor incremento. Ya, en el caso de la derivada, ¿cómo era? Era donde, en el caso de, es como una generación de la derivada. ¿Por qué? Ya, en ese punto, la recta tangente que pasa por este punto, su pendiente estaría representada por la gradiente, al igual que una derivada, porque recordemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente a cualquier punto de la función, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a entenderlo de esa forma. Ya. Ahora nos vamos a preguntar, ¿cómo podemos nosotros encontrar un mínimo o un máximo, ¿no es cierto? Ya, como podemos ver, si queremos nosotros, digamos, tenemos así en 2D, lo que tendríamos que hacer normalmente es tomar la derivada de esta función e igualarlo a cero. Sin embargo, no todo queda ahí. ¿Por qué? Porque pueda que esta función tenga máximos, mínimos, ¿cierto? Entonces tendríamos que hallar la segunda derivada más, como podemos observar acá, y ver si cumple alguna de estas condiciones para poder decirle si es mínimo o es máximo. Y si es igual a cero, tendríamos un punto de inflexión, ¿no es cierto? Ya, si la segunda derivada de la función respecto a x es mayor a cero, entonces estaríamos hablando de un mínimo. Caso contrario, entonces estaríamos hablando de un máximo. Y en funciones, perdón, y si en funciones de variables, por ejemplo, como podemos ver acá en acá, ¿no es cierto? Es un paraboloide. Ya, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Casi igual a la primera, donde acá gradiente, tendría que ser un vector nulo, ¿no es cierto? Igualando a cero, perdón, ya igualando a cero. Entonces, nuestra derivada, la primera derivada de f de la función respecto a x, igualamos a cero. La primera derivada de la función de y respecto a y también igualamos a cero. Sin embargo, nos va a dar valores, pero no vamos a saber, porque al igual que este caso, no vamos a ver si es un mínimo, un máximo o un famoso punto de silla, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? También nos vamos a ayudar de esta matriz. Es una matriz hessiana que tiene esta forma. ¿De qué forma nos vamos a ayudar? ¿De qué forma nos va a prestar de esta matriz? De su determinante. Acá podemos observar que vendría a ser el producto de estos dos menos el producto de estos dos, ¿verdad? Como podemos observar acá. Ya, y también tenemos que ver como este caso, si cumple alguna de esas condiciones, ¿no es cierto? Ya, si, como observamos acá, si la hessiana es mayor a cero y, ojo, acá la segunda derivada de la función respecto a x también es mayor a cero, entonces nos encontramos ante un mínimo local, ¿no es cierto? Si la, si la determinante de la hessiana es también mayor a cero y la segunda derivada de la función respecto a x es menor a cero, entonces tendremos que hablar de un máximo local. Y si es menor a cero y cumple esta condición, entonces tenemos que hablar de un punto de silla, ¿no es cierto? Entonces no todo queda en solo igualar a cero, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué son esos punto de silla, máximos, mínimos, ¿no es cierto? Ya. Es el punto de silla. Es aquel donde la derivada también, sus derivadas prácticamente son iguales a cero, sin ser un máximo o un mínimo, ¿no es cierto? No es ni máximo ni mínimo, pero sus derivadas son igual a cero, ¿no es cierto? Acá podemos observar prácticamente como una pequeña interpretación de la derivada. ¿Qué es la derivada, no es cierto? La derivada
vendría a ser, es de la recta tangente a cualquier punto de la función. Entonces, nosotros qué hacemos, igualamos a cero para encontrar un máximo o un mínimo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta recta que aquí podemos observar acá es la recta celeste, ¿no es cierto? Y su pendiente de esta recta vendría a ser la tangente de cero. La tangente de cero vendría a ser igual a cero, ¿no es cierto? Por esta razón es que igualamos a cero, ¿verdad? Sin embargo, acá en este punto, también la pendiente acá es cero. Acá también es cero. Y acá también es cero. ¿Cómo puede ser? Sería el máximo total, sería un máximo local. Y acá sería un mínimo, ¿no es cierto? Entonces también tenemos, por esas razones que también tenemos que ver la otra condición de la segunda derivada. Acá está mucho mejor, más entendible. Acá. Esta parte es el mínimo, donde tiene que cumplir estas condiciones. Acá donde está chocando vendría a ser las raíces, ¿no es cierto? La raíz de la función. Acá también tiene que cumplir esto para que sea un máximo, ¿no es cierto? De igual forma acá. Entonces, para poder hallar ya máximos, mínimos, entonces tendríamos que ayudarnos de más condiciones y eso nos provocaría mayor costo, ¿no es cierto? Mayor costo para hacer estas tareas. Ya. Entonces, acá vamos a hablar ahora del método de la gradiente descendente. Ya. Este método es muy sencillo. Vamos a ver qué dice. Es un algoritmo de optimización. ¿De optimización qué vamos a hacer? Vamos a optimizar la función, ¿no es cierto? ¿A partir de quién? De la gradiente o de la derivada, ¿no es cierto? Porque recordemos que era la gradiente nos daba ese vector donde había el mayor incremento de la función. Si había el mayor incremento de la función, entonces, y nosotros queremos hallar el mínimo, entonces lógicamente iríamos en contra de esa gradiente, ¿no es cierto? En contra de ese gradiente para hallar ese mínimo, ¿verdad? Claro, entonces vendría, como decimos acá, es un algoritmo de optimización que nos permite encontrar, obviamente, los mínimos a partir de la gradiente y, o de la derivada de la función, ¿no es cierto? Ya, donde de manera progresiva nos acercamos cada vez más al mínimo, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a entender eso también? Ya, quiero que se imaginen que están en un campo donde hay, digamos, cerros, valles, ¿no es cierto? Hay altas, bajas, ¿no es cierto? Y o dos condiciones, o sus ojos están tapados o están con una venda, ¿no es cierto? No pueden ver, o hay mucha niebla que no les deja ver, ¿no es cierto? Entonces ustedes quieren llegar al mínimo, a la parte inferior. ¿Cómo pueden hacer? Ya, lo que podrían hacer es, por ejemplo, dar un paso, ver si ese paso es pronunciado, ¿no es cierto? Porque tiene una cierta inclinación al dar el paso, ¿no es cierto? En el cerro, digamos, a falda del cerro, va a estar un poco inclinado el pie, o muy inclinado, o no tanto, ¿no es cierto? Entonces, esa dirección va a funcionar como nuestra gradiente. Entonces, si queremos nosotros ir al mínimo, entonces tendríamos que ir a, a contrario, ¿no es cierto? Ir en contra de esa gradiente, en contra de ese vector, ¿no es cierto? Y de ahí caminar, digamos, cierta cantidad de pasos y volver a probar. Vamos a volver a probar cómo es la inclinación de nuestro pie, ¿no es cierto? De nuestros pies. Entonces vemos. Entonces, digamos, ha bajado un poco, no es tanto, entonces vamos en contra de la gradiente. Prácticamente es eso lo que funciona acá. Nosotros estuvimos acá en este punto, ese punto está acá, y nuestro pie daba como una parte, algo así, ¿verdad? Como está moviéndose el mouse. Entonces está muy pronunciado. Nosotros entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos ido en contra de ese pronunciamiento, hemos caminado una cierta cantidad de pasos y hemos llegado a este punto. Después hemos visto de nuevo el pie, ¿no es cierto? Hemos pisado, hemos probado y hemos visto que está un poco menos. Entonces seguimos bajando, ¿cierto? Pero la inclinación del pie sigue de esta forma, como se está moviendo el mouse. Entonces caminamos otra cierta cantidad de pasos, ¿no es cierto? Y vemos acá, evaluamos de nuevo. Y hacemos este paso hasta llegar
hasta llegar a hasta acá, ¿no es cierto? Un mínimo donde el pie ya no tenga ningún pronunciamiento, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice acá? Lo que se hará es conseguir un BWK, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a tratar de conseguir nosotros? Este BWK, este BWK, ¿no es cierto? Ya, perdón, vamos a conseguir un WK más 1. WK más 1, K más 1, WK más 1, ¿cierto? ¿A partir de quién? De un WK, de su anterior. A partir de este, ¿no es cierto? Este caso respecto a este caso, ¿no es cierto? ¿Y a dónde se trasladará? En dirección de la contragradiente, ¿no es cierto? Si el vector gradiente está para este lado, nos vamos en contra de ese vector, ¿no es cierto? Caminando cierta cantidad de pasos. Ya. Acá podemos observar, perdón, acá podemos observar cómo funciona, ¿no es cierto? Acá nosotros hemos visto, acá está ahora está con T, lo hemos puesto ahora con T, nuestro WT más 1. T más 1 va a ser igual a un WT menos, ¿por qué es ese menos? Porque nosotros vamos en contra de esta gradiente, ¿no es cierto? Solo es la cuestión de colocar un menos para ir al contrario. Este n que le hemos denotado, ¿cómo lo hemos denotado? Como la longitud de paso. También vamos a conocerlo como la tasa de aprendizaje, ¿no es cierto? Ahorita vamos a ver. Como la tasa de aprendizaje es la cantidad de pasos que nosotros vamos a dar. El ejemplo que hemos puesto, ¿verdad? Ahí es vendría a ser la cantidad de pasos que vamos a dar. Ya, y esta vendría a ser como la dirección, es decir, la gradiente, ¿no es cierto? Ya, donde se van creando claramente, ¿no es cierto? Esta, este W1, a ver, vamos a ver acá, obviamente, ¿verdad? Ya, obviamente, ¿verdad? Ya. Acá tiene un cierto Y, ¿verdad? Sería f de x. F de x tiene cierto Y que es mayor al que está acá, ¿no es cierto? Y a su vez este es mayor que el que está acá sucesivamente hasta llegar a un mínimo total, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces van creando que f de w de wt más 1 es menor que f w de t, ¿no es cierto? Obviamente, obviamente. Aquí tengo un link de una página donde vamos a ver acá un momento. Ya, lo más importante que debemos considerar para este método, lo que más importante va a ser esta n. Esta n es lo que nos va a llevar problemas, porque es el paso, es la longitud del paso que vamos a dar, ¿no es cierto? ¿Cómo es esto? ¿El por qué? Por ejemplo, cuando tenemos un paso muy pequeño, vamos a necesitar más y más iteraciones para poder converger, ¿cierto? Como aparece acá, ¿cierto? Se necesita mucho, mucho más. Incluso, no solo eso, si digamos acá tenemos un mínimo local, si acá tenemos un mínimo local, entonces ahí se va a perder y no vamos a llegar al mínimo total, ¿no es cierto? Ya, por otra parte, si el paso es muy, muy grande, va a chocar acá, de acá puede irse acá, de acá, ¿no es cierto? Como podemos ver en imagen, y de acá puede volver acá, ¿no es cierto? Va a querer converger y no va a poder, ¿cierto? No va a poder. Entonces, lo más óptimo sería tener un paso, un n, este n que observamos acá, que sea conveniente, ¿no es cierto? Acá de tal forma que llegue a su objetivo, ¿no es cierto? Acá como estamos viendo acá, en no tan, no tan lentamente, ni tan de esta forma, ¿verdad? Ya. Ya acá podemos ver prácticamente un gráfico donde prácticamente tipo resumen, ¿no es cierto? Nosotros nos encontrábamos acá, imagínense que como el ejemplo, este era el campo lleno de cerros, de valles, ¿no es cierto? Nosotros nos encontrábamos acá. Entonces ahí veíamos la dirección de cómo queda inclinado está nuestro pie, ¿no es cierto? Y caminamos cierta cantidad de pasos. Caminar cierta cantidad de pasos, evaluamos de nuevo, ¿no es cierto? Y caminamos hasta llegar a un mínimo. Ahorita también vamos a ver en qué consiste este J de teta 0 y teta 1. Este teta 0 y teta 1 vendría a ser los parámetros, ¿no es cierto? Que corresponde a su utilización. Ya. Antes vamos a ver este pequeño ejemplo.
respecto a regresión lineal. Ya, arbitrariamente vamos a tomar que, ya, esta es la recta. Las rectas están de la forma de Wx más b. Arbitrariamente vamos a tomar de que b es igual a 0, que significa que todos van a pasar por el origen de coordenadas. Todas las rectas que ven acá van a pasar por el origen de coordenadas, ¿no es cierto? Es arbitrariamente. Entonces, ¿qué nos tocaría hallar? El W, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a observar, ya. Cuando W es 1, W es 1 sería la matriz de identidad, ¿no es cierto? Y igual a X, matriz de identidad. ¿De qué colorcito está? Color celeste. Y ya, vendría a ser este color celeste, ¿no es cierto? Esto respecto al conjunto de puntos que vemos acá, que vendría a ser los datos, ¿qué tanto representa? ¿No es cierto? Entonces, la cosa es hallar respecto a esto de regresión, Rector nos va a ayudar a predecir. Vamos a tener que predecir el futuro, ¿no es cierto? ¿Cuál de estas rectas representa mejor a esta cantidad de datos, ¿no es cierto? Ya, hemos puesto que W, ¿cuánto era W? W era 1. Entonces, para un W1 hemos tenido acá, que es el MSE. Vamos a considerar el MSE como error cuadrático medio. Entonces, el error cuadrático medio, ¿cuánto es? 758.37. Ya, es el primer valor que hemos visto cuando la recta, cuando W toma 1, ¿no es cierto? Ya, cuando W toma 1. Entonces, un momento, ya. Y entonces ya, cuando W toma 2, W toma 2 es la recta naranja, ¿no es cierto? Entonces, f de x va a ser igual a 2x, ¿no es cierto? Entonces, la recta naranja vendría a ser esta recta que observamos acá, ¿no es cierto? Esta recta, ¿qué tan representativa es? Vamos a ver cuánto es el error cuadrático medio. Vendría a ser 265.82. Ya, tenemos ese valor, ¿no es cierto? Respecto al anterior, ¿cuánto era? El 758. Es menor. Nos conviene, ¿no es cierto? Porque obviamente a nosotros nos conviene cometer el mínimo error para tener algo óptimo, ¿no es cierto? Algo seguro, ¿no es cierto? Ya está reduciéndose. Y ahora vamos a probar cuando W es 3. W es 3, f de x va a ser igual a 3x, ¿no es cierto? ¿De qué color está? Color verde. Ya, podemos ver que está acá, es la línea color verde. ¿Qué tan representativa será respecto a nuestro conjunto de datos? Ya, hemos visto y acá y el error cuadrático medio corresponde a 30.02. Respecto a las anteriores, ¿cómo es? Es mucho mejor, ¿no es cierto? Nos conviene más, por ejemplo, tener esta línea, esta recta verde en comparación de la recta naranja o de la recta azul, porque estamos cometiendo menos error, ¿no es cierto? Ya. Ahora, ¿qué pasaría si W toma el 3.5? F de x va a ser igual a 3.5, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué color tiene? Tendría el color rojo. Entonces, acá, está acá, ¿no es cierto? Con su error cuadrático medio, vendría a ser el 8.40. 8.40, ¿no es cierto? Ya. Entonces, respecto a las anteriores, razonando de la misma forma, nos conviene, ¿no es cierto? Nos conviene, sería mucho, mucho mejor a las anteriores que hemos probado, que era de 30, 265, 758, ¿no es cierto? Ya. Ahora vamos a probar. Tal vez estamos yendo un poco más y tal vez bajemos de error. Vamos, cuando W toma 4. Cuando W toma 4, 4 f de x igual a 4, 4x. Entonces, ¿qué color es? Recta color naranja. Esta recta que está acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto su error cuadrático medio es de 50? Se ha disparado. Entonces, ¿dónde podría estar nuestro W para que tenga el mínimo error? Tendría que estar entre el 4 y el 3, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿cómo vamos a llamar a esta? Ya de ahí vamos a pasar un rato. Ya de ahí, ¿cómo vamos a llamar esta función que representa? Vamos a llamar función de costes. También llamada como función de pérdida, ¿no es cierto? Que está con dos parámetros. Está tomando dos parámetros. Acá es solo uno, ¿verdad? Ya. El error cuadrático medio, ¿qué va a hacer? Va a mide el promedio de los errores al cuadrado, ¿no es cierto? El promedio de los errores al cuadrado. ¿Ya? ¿En qué consiste este error? Para dar una pequeña explicación más. Ya. Acá tenemos este punto, ¿no es cierto? Es un dato. Para este punto, para el X, para este X que vemos acá, ¿cuánto sería el valor real, el valor verdadero? El que choca acá, ¿no es cierto? Esta Y que está que estaría
a ese nivel, ¿no es cierto? Pero para este mismo X, en la recta, chocaría acá a este punto. ¿Cuánto sería el Y? Vendría a ser acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el error que vamos a medir acá? Es de acá a acá, estos dos errores, ¿no es cierto? Ya como íbamos diciendo, entonces el error que vamos a tomar vendría a ser este. Ya, acá le puedes unas marcas. Ya para este X, este punto sería el valor real, ¿no es cierto? Es el dato real. Pero para la recta, ¿cuánto es? Es acá. Está acá. Entonces, ¿cuál sería el error? Esta parte, ¿no es cierto? La diferencia de estos dos. El valor absoluto de esos dos vendría a ser el error que estamos cometiendo. Entonces acá el MSE, el error cuadrático medio, entonces sería el valor real menos el valor estimado al cuadrado. Lo está tomando al cuadrado, ¿no es cierto? Encontré una página donde me menciona que para una sola variable nos saldrá en 2D, ¿no es cierto? En dos dimensiones nomás va a ser la gráfica que vamos a formar de este error cuadrático medio, de esa función. Ya. Y para dos variables nos saldrá en 3D, ¿no es cierto? Como podemos observar en esa imagen. Como podemos observar en esta imagen, ¿no es cierto? Del paraboloide. Ya. Entonces, ¿cómo se va a usar entonces acá el método de la gradiente? Prácticamente para eso, ¿no es cierto? ¿Cuál era el objetivo del método de la gradiente descendente? El objetivo era de optimización, ¿no es cierto? Llegar al mínimo, ¿verdad? Entonces, acá vamos a poder usar esto, ¿no es cierto? Esta vendría a ser nuestra función de cost ya. Ya, ¿qué es lo que vamos a considerar? Como hemos visto en un principio, lo que vamos a considerar más que todo es la longitud del paso. Ahora vamos a hacer uso de de ese link que he mencionado para, para ver cómo influye, ¿ok? Ya, un momento, por favor. Ya, acá me presento con el link, ya. Ya al entrar a la página vamos a poder encontrar harta tipo simulaciones de varios métodos, ¿cierto? De optimización numérica. Y uno de esos ejemplos vamos a ver acá, que es el descenso de gradiente, ¿no es cierto? El descenso de la gradiente. Ya. Acá podemos ver una función, ¿verdad? Nosotros vamos a colocar primeramente acá, en ese punto. Y vamos a ver, acá en este caso la tasa de aprendizaje ¿con qué valor? Con el valor de alfa, ¿no es cierto? Ya, con el valor de alfa. ¿Qué pasaría? Vamos a mover esto, ¿no es cierto? Podemos manipular. ¿Qué pasaría si nuestra tasa de aprendizaje estuviera para acá? Mucho menor, ¿no es cierto? Entonces acá nos colocamos, digamos, de nuevo. Como podemos observar, está avanzando de forma pero lenta, ¿cierto? Haciendo más y más y más iteraciones. ¿Cuántas iteraciones tiene que dar? Miren, 150 iteraciones para que llegue al mínimo, ¿no es cierto? Ya, es cuando es la tasa de aprendizaje mínimo, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver, ¿qué pasaría si la tasa de aprendizaje fuera un poco mayor, ¿no es cierto? Mire, el punto se ha perdido. Ay, pero mira, esto es muy grande, ¿no es cierto? Vamos a poner un poco más acá, ¿ya? Ya, miren, como podemos observar, está queriendo converger, sin embargo, se está hasta alejando un poco más. Como, miren, está alejando y está queriendo converger, pero debido a la tasa de aprendizaje no está logrando, ¿cierto? ¿Cuántas iteraciones tiene que dar? Casi 5.000 iteraciones para poder converger, ¿cierto? Porque miren cómo vamos a observar, no está convergiendo, ¿cierto? Ahora vamos a llegar a uno donde sea menor. Ahora vamos a poner como estaba en un principio en este punto. Entonces acá, como se va a observar, ¿cuántas iteraciones? Solo 11 iteraciones. 11 iteraciones para que pueda converger y llegar al mínimo, ¿cierto? Esa sería una de las consideraciones para nuestro método, ¿cierto? Esa consideración respecto al escoger nuestro paso, el paso que vamos a dar. Muchísimas gracias, eso vendría a ser todo. Muchas gracias.